Hay un misterio en torno a los restos óseos encontrados debajo de las tablas del suelo de una casa en el norte del condado de Harris. Desde el tesoro bajo el suelo hasta armas de fuego. Estos son 7 descubrimientos hechos en la casa de los abuelos. Número 7. El tesoro olvidado debajo de las tablas del suelo. Cuando Paul entró por primera vez en la casa de campo de sus abuelos, el peso de años de abandono lo golpeó al instante. El aire estaba cargado con el olor a madera podrida y polvo que se había acumulado con el paso de los años. Rápidamente se llevó una mano a la cara, tratando de bloquear el hedor mohoso que parecía invadir cada rincón de la casa. Sus ojos captaron la desalentadora vista. Muebles medio rotos esparcidos por la habitación, telarañas colgando como testigos silenciosos del paso del tiempo. La luz del sol se filtraba débilmente a través de las ventanas sucias, arrojando un tenue resplandor sobre los restos olvidados de una casa que alguna vez fue próspera. Suspirando profundamente, Paul no pudo evitar sentir el peso de la responsabilidad que repentinamente había caído sobre sus hombros. La casa de campo, que una vez había estado llena de risas y amor, ahora era una sombra decadente de lo que era. Pac había estado vacía desde que sus abuelos fallecieron y desde entonces había sido abandonada a su suerte. Su padre, David, había heredado la propiedad después de la muerte de sus padres, pero a pesar de que los años pasaron, nunca pudo decidirse a arreglarla. Para David, esta casa de campo no era solo una casa, era un tesoro de recuerdos. Representaba todo sobre su infancia. Los veranos que pasó trabajando junto a su padre para reparar cercas, las vacaciones reunidos alrededor de la mesa de su madre y los momentos que lo definieron como persona. Sin embargo, a pesar de su amor por la casa, David nunca había encontrado el tiempo ni el dinero para hacer las reparaciones necesarias. Paul había observado a su padre durante años, haciéndole promesas de que el mes siguiente comenzaría con las reparaciones. Compraría suministros y cargaría su camioneta con pintura, madera y herramientas. Pero nunca pasaron del granero. El mes siguiente, siempre decía David, pero el mes siguiente nunca llegó y la casa se convirtió lentamente en un fantasma de lo que alguna vez había sido. Los vecinos, rostros familiares que se habían reunido para eventos comunitarios en las acogedoras habitaciones de la casa de campo, ahora se referían al lugar como la casa fantasma de Mackenzie. No fue porque alguien creyera en los espíritus, sino porque la casa se había convertido en un fantasma de la vibrante comunidad de la que una vez había sido parte. La casa, que alguna vez fue bulliciosa, ahora era una reliquia olvidada sin nadie dispuesto a asumir la responsabilidad de cuidarla. Incluso los promotores inmobiliarios ansiosos por comprar el terreno habían enviado cartas y hecho llamadas telefónicas. Pero David se negó a vender. No podía soportar desprenderse de un lugar que había sido tan integral para su vida y la historia de su familia. Cuando David falleció, la casa de campo pasó a ser responsabilidad de Paul. La casa que había consumido los últimos años de su padre, ahora recaía en Paul para preservarla o dejarla caer en un mayor deterioro. No fue una decisión fácil para Paul, que tenía su propia vida que administrar en la ciudad. Había heredado la casa, pero la idea de restaurarla parecía abrumadora. Las reparaciones serían costosas y clasificar las antiguas pertenencias de su familia parecía una tarea imposible. Pero un día, todo cambió. Paul recibió una carta del condado informándole que la casa se había convertido en un peligro para la seguridad. Si no se hacían reparaciones pronto, la casa sería demolida. La compañía de seguros también le notificó que ya no cubrirían una casa vacía. Por primera vez, Paul se dio cuenta de que no podía posponerlo más. Empacó sus cosas y se dirigió a la granja, decidido a averiguar qué hacer con la propiedad. Su primer objetivo era simplemente limpiar el desorden, barrer el polvo, sacar los muebles viejos y deshacerse de los restos de la vida de sus abuelos. Era una tarea abrumadora, que lo obligó a enfrentarse al pasado de maneras que no había esperado. Número 6. Un descubrimiento sorprendente. Antes de explorar lo que había dentro de la caja, debemos comenzar por el principio y cómo se hizo el descubrimiento. Después de tomarse una semana de descanso del trabajo, Paul hizo el largo viaje a Tennessee, decidido a evaluar la situación y elaborar un plan. De pie frente a la casa de campo, calculó rápidamente los costos.
Un techo nuevo costaría $15,000 y el sistema eléctrico necesitaba una revisión completa, otros $12,000. Además de eso, la plomería, las reparaciones, el trabajo estructural y las actualizaciones básicas sumarían una cantidad que superaría con creces su presupuesto. Mientras permanecía allí, mirando el edificio que había sido parte de su familia durante generaciones, el peso de la decisión lo oprimía. «Tendré que venderlo», pensó Paul. Pero no estaba listo para darse por vencido todavía. Primero necesito limpiarlo y hacer que se vea lo suficientemente decente como para que alguien quiera comprarlo. La tarea que tenía por delante se sentía abrumadora, pero Paul no podía dar marcha atrás ahora. Comenzó por concentrarse en el patio delantero. Las malas hierbas habían crecido tanto que casi se tragaban los escalones que conducían a la casa, lo que hacía casi imposible ver la entrada. Los escalones en sí estaban en terribles condiciones, podridos e inestables, pero Paul pensó que podrían reemplazarse con bastante facilidad una vez que el patio estuviera despejado. Se mudó al interior. El interior de la casa de campo estaba tan mal como el exterior. El papel tapiz de cada habitación se estaba descascarando en largas tiras y había telarañas adheridas a cada esquina. Paul encontró sillas viejas con patas rotas en la cocina y un televisor que no había funcionado en años en la sala de estar. Las cajas de cartón llenas de las pertenencias de sus abuelos parecían desbordarse de cada habitación. La casa parecía una cápsula del tiempo, congelada en un momento pasado lejano, llena de recuerdos que Paul no estaba seguro de estar listo para revisitar. Pero la tarea que tenía por delante era clara. Cada día, Paul se concentraba en una habitación a la vez. Creó 3 pilas: cosas para conservar, cosas para tirar y cosas para donar. Comenzó con la sala de estar, que le llevó 2 días completos. Luego abordó la cocina durante 3 días más. Era un trabajo agotador, y a Paul le dolía el cuerpo por el trabajo pesado. Pero a medida que pasaban los días, la casa comenzó a tomar forma. Ahora podía caminar por las habitaciones sin chocar con montones de desorden, y el polvo y la suciedad que alguna vez lo abrumaban comenzaban a levantarse. Mientras ordenaba la sala de estar, Paul se encontró con la colección de libros de su abuelo, todavía cuidadosamente ordenados en los estantes. Uno en particular le llamó la atención: una copia muy desgastada de La Isla del Tesoro. Verlo le trajo un torrente de recuerdos. Recordó estar sentado junto a su abuelo, escuchando atentamente mientras el hombre contaba historias de aventuras en la navegación, búsquedas de tesoros y escapadas audaces. En aquel entonces, Paul había creído cada palabra, atrapado por la emoción de los cuentos de su abuelo. De niño, esas historias le habían parecido las cosas más mágicas del mundo, pero a medida que crecía, Paul había llegado a pensar en ellas como solo eso: historias destinadas a entretener a un niño, nada más. Ahora, mientras sostenía el libro en sus manos una vez más, los recuerdos volvieron a él, y una profunda sensación de nostalgia lo invadió. Su abuelo había sido un hombre de gran imaginación y aventura, y eso hizo que Paul se sintiera más cerca de él, aunque ya no estuviera allí desde hacía mucho tiempo. Le dolía la espalda por el esfuerzo de levantar caja tras caja, y tenía las manos cubiertas de polvo. Pero había una sensación de satisfacción en el aire. La casa finalmente comenzaba a verse mejor. El desorden había desaparecido y las habitaciones parecían más abiertas. Pero justo cuando Paul pensaba que estaba avanzando, se topó con algo que cambiaría por completo su perspectiva sobre la casa, y tal vez, sobre toda la historia de su familia. Fue el día en que decidió limpiar debajo de la escalera. Era un espacio pequeño, apenas lo suficientemente ancho para que una persona entrara, y su abuela lo había usado como armario. Todavía colgaban abrigos viejos de los ganchos, y una aspiradora de los años 80 estaba en la esquina. Paul comenzó a sacar los artículos, planeando limpiar el espacio por completo. Mientras limpiaba el armario, notó algo extraño. La alfombra de abajo estaba rota. Curioso, se agachó para investigar, planeando arrancar la alfombra vieja y reemplazarla más tarde. Pero mientras tiraba del borde de la tela, algo inesperado le llamó la atención. Una caja fuerte de suelo escondida justo debajo de sus pies. Durante todos estos años, sus abuelos nunca habían mencionado nada parecido antes, y sin embargo allí estaba, cuidadosamente oculta debajo de las tablas del suelo. Fuera lo que fuese lo que contenía,
Parecía lo suficientemente importante como para que hicieran todo lo posible por mantenerlo oculto. Kingsley no perdió tiempo en ponerse manos a la obra. Utilizó una variedad de herramientas y técnicas para abordar el antiguo mecanismo de cierre, mientras Paul sostenía la linterna y le entregaba las herramientas necesarias. La habitación se fue oscureciendo a medida que el sol comenzaba a ponerse y el tiempo parecía alargarse con cada intento fallido. Pero la pericia de Kingsley era evidente. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente escucharon el clic revelador del éxito. Paul agarró la manija una vez más. Su corazón latía con anticipación. Esta vez, cuando tiró, la puerta se abrió con un crujido, gimiendo contra sus viejas bisagras. El haz de luz de la linterna reveló lo que había debajo del agua estancada, la señal reveladora de las tuberías rotas que habían inundado la planta baja de la casa años antes. El corazón de Paul se hundió. Cualquier tesoro que pudiera haber estado escondido en la caja fuerte probablemente se arruinó por el daño del agua, a pesar de la sensación de hundimiento en su cofre. Paul comenzó a quitar con cuidado los ladrillos que se habían apilado dentro de la caja fuerte. Habían sido colocados en un patrón preciso, y como si estuvieran diseñados para formar una barrera protectora, cada ladrillo fue levantado con cuidado, revelando la capa debajo. La débil esperanza de que parte del contenido aún pudiera estar intacto lo mantuvo en movimiento. Mientras levantaba el último ladrillo, contuvo la respiración, inseguro de lo que encontraría. Para su sorpresa, debajo de los ladrillos yacía algo mucho más increíble de lo que hubiera podido imaginar. Número 5. Un mango de metal estaba atornillado al suelo. Por un momento, Paul se quedó mirando el mango, sin estar seguro de lo que estaba viendo. Había estado escondido debajo de la alfombra durante todos estos años, sin que nadie que hubiera estado antes que él lo notara. El corazón de Paul empezó a latir con fuerza al darse cuenta de que podía tratarse de algo importante, algo que había estado oculto deliberadamente. Con una sensación de expectación que crecía en su pecho, tiró con cuidado de la manija, y para su sorpresa, el panel del suelo se levantó fácilmente, revelando lo que había debajo. El espacio debajo era pequeño, pero encerraba un misterio que Paul no había esperado. Un compartimento que había estado oculto durante décadas, posiblemente más tiempo. Lo que encontró allí era algo que nunca podría haber imaginado, y estaba claro que este descubrimiento lo cambiaría todo. Lo que había descubierto debajo de las tablas del suelo no era solo un espacio olvidado, sino una clave para algo mucho más grande, algo que haría historia. Paul supo en ese momento que esta casa de campo, este lugar que le había parecido nada más que una carga, era en realidad un tesoro de historia familiar y secretos ocultos. Su decisión de restaurar la casa lo había llevado a descubrir algo mucho más valioso de lo que jamás podría haber imaginado. Y mientras permanecía allí, mirando el tirador de metal que había desvelado el misterio que se escondía debajo, Paul se dio cuenta de que este descubrimiento era solo el comienzo. Una caja fuerte en el piso debajo de los pies. La mente de Paul corría mientras miraba el peculiar tirador de metal incrustado en el piso. ¿Por qué sus abuelos esconderían un tirador debajo de la alfombra? El metal redondo era del tamaño de la palma de su mano, y su superficie pulida brillaba tenuemente bajo la luz tenue de la habitación. Parecía el tipo de tirador que encontrarías en una trampilla, y el piso a su alrededor había sido cortado cuidadosamente en un círculo perfecto, como si alguien lo hubiera planeado con precisión. Era demasiado deliberado para ser accidental. Tras varios intentos fallidos de abrir el tirador, Paul se dio cuenta de que necesitaría ayuda profesional. Llamó a Kingsley, un cerrajero local que conocía, quien llegó en menos de una hora. Al examinar la placa metálica en el suelo, Kingsley reveló que era una caja fuerte profesional de los años 30 o 40, integrada en los cimientos. Los abuelos de Paul claramente habían guardado algo valioso allí. Número 4. Un tesoro de historia, cuidadosamente preservado. A pesar del daño causado por el agua, los objetos que había dentro eran una mezcla notable de fotografías antiguas, papeles y artefactos, muchos de los cuales habían sido cuidadosamente sellados con cubiertas protectoras para protegerlos de los elementos. Aunque la inundación había hecho mella, gran parte de la colección permanecía notablemente intacta, y las manos de Paul temblaban mientras examinaba cuidadosamente los restos del pasado de su familia. Cada objeto que descubría
parecía contar una historia, insinuando una época olvidada hacía mucho tiempo. Un vistazo a las vidas de sus abuelos que Paul nunca había conocido. Era como si el pasado le estuviera hablando, susurrándole secretos que habían estado ocultos durante generaciones. La importancia del descubrimiento no se le escapó. Lo que había comenzado como un proyecto de renovación aparentemente normal, ahora lo había llevado a descubrir una parte oculta de la historia de su familia. Una que había sido cuidadosamente preservada, encerrada bajo las tablas del suelo durante décadas. Paul sabía que este descubrimiento era mucho más que un simple hallazgo. Era una parte del legado de su familia, algo que se había mantenido a salvo por razones que Paul apenas estaba empezando a comprender. Y mientras continuaba examinando el contenido de la caja fuerte, se dio cuenta de que lo que yacía debajo de ese piso era mucho más valioso que cualquier cosa que pudiera haber imaginado. Un vínculo extraordinario con el pasado que cambiaría para siempre la forma en que veía a su familia y su historia. Número 3. Un notable tesoro de historia. El primer artículo que emergió de su descanso de décadas fue un libro de colección de monedas de 1937. Aunque su cubierta mostraba signos claros de daño por agua, el contenido se mantuvo notablemente bien conservado. Cada página había sido cuidadosamente envuelta en materiales protectores que habían protegido la colección de una mayor destrucción. Pero este libro era solo el comienzo. Más libros de monedas aparecieron, cada uno meticulosamente mantenido, revelando la profundidad de la pasión del abuelo de Paul por coleccionar monedas. Mientras Paul continuaba limpiando cuidadosamente la caja fuerte, emergieron más tesoros. Monedas sueltas, algunas de moneda común, otras raras y únicas. Reconoció centavos con cabezas de indios, monedas de 10 centavos con mercurio y otras monedas que solo había visto en guías de coleccionistas. Su abuelo había invertido claramente tiempo y cuidado en construir una colección de piezas raras y valiosas, más de lo que nadie hubiera sospechado jamás. A continuación, había una pila de billetes de dólar dañados por el agua. Sus bordes estaban suavizados y manchados por la humedad, pero incluso estos habían sido organizados con la misma precisión. Envueltos en lo que parecía ser papel encerado, los billetes estaban clasificados por año y denominación. Algunos incluso habían sido cuidadosamente seleccionados por sus números de serie únicos o rarezas de impresión, detalles que reflejaban la dedicación del abuelo a preservar la historia. Entre los tesoros había lingotes de plata, cuyo brillo pulido aún era visible bajo el haz de la linterna. Estaban cuidadosamente protegidos del deslustre, cada pieza marcada con grabados que detallaban su origen y pureza. Paul nunca había sabido que sus abuelos coleccionaran metales preciosos, y sin embargo, allí estaban, evidencia brillante de un interés oculto que añadía aún más misterio al descubrimiento. Una caja oxidada llamó la atención de Paul. A diferencia de las monedas y los billetes cuidadosamente guardados, esta caja parecía empaquetada a toda prisa y menos protegida. Cuando Paul finalmente la abrió, encontró joyas y relojes de bolsillo en el interior. Algunas piezas mostraban daños visibles debido a la humedad, pero otras estaban en sorprendentemente buenas condiciones. No estaba claro si eran reliquias familiares o piezas valiosas adquiridas a lo largo de los años, pero agregaron otra capa al inesperado tesoro. La enormidad del descubrimiento se hizo evidente rápidamente. Esta tarea era demasiado grande para una sola persona. Paul necesitaba ayuda para mover y organizar los objetos de forma adecuada. Afortunadamente, su primo Mark vivía en el condado vecino, y una rápida llamada telefónica fue suficiente para que pudiera seguir su camino. Mark llegó con su camioneta, listo para ayudar. Juntos, instalaron un espacio de trabajo cerca de la caja fuerte, disponiendo mesas y luces para examinar cada pieza. Paul manipuló con cuidado los delicados objetos, mientras le daba instrucciones a Mark sobre cómo documentar todo correctamente. Utilizaron paños suaves para proteger las monedas y siguieron las pautas básicas de manipulación que Paul había investigado en Internet. A medida que clasificaban la colección, surgieron más tesoros: dólares de plata del siglo XIX, monedas de 5 centavos de búfalo que aún conservaban su brillo y monedas extranjeras de todos los rincones del mundo. La mayor parte del papel moneda estaba dañado por el agua, pero las monedas resistieron notablemente bien.
El cuidado meticuloso que sus abuelos habían demostrado a lo largo de los años era evidente en cada objeto que descubrieron. Cada pieza contaba una historia de pasión, preservación y un deseo de salvaguardar la historia. Número 2. La bóveda secreta. Paul recordaba con cariño las tardes que pasaba con su abuelo, quien le había introducido al mundo de la colección de monedas. En aquel entonces, la colección parecía pequeña, cuidadosamente exhibida en una vitrina. Paul no sabía que debajo de las tablas crujientes del suelo de la casa de campo se escondía un tesoro que superaría con creces todo lo que había imaginado. Mientras Paul examinaba el contenido de una caja fuerte subterránea, quedó atónito por el descubrimiento. Las monedas llenaban por sí solas 3 contenedores de almacenamiento, cada uno meticulosamente organizado y conservado. Los lingotes de plata, tan pesados que requerían su propia caja, estaban igualmente bien cuidados. Paul se maravilló al pensar en cómo su abuelo había acumulado silenciosamente objetos tan valiosos a lo largo de los años sin mencionarlos nunca. Pero eso no era todo. Mientras Paul trabajaba, su primo Mark hizo un descubrimiento inesperado. Notó que la vieja mesa de café del estudio se sentía inusualmente pesada. Al inspeccionarla más de cerca, Mark descubrió otra caja fuerte oculta, inteligentemente integrada en la estructura de la mesa. Esta era más fácil de abrir, ya que había estado mejor protegida con el tiempo. En el interior, Paul encontró una colección de pistolas cuidadosamente conservadas, cada una envuelta en tela encerada. Pero la verdadera sorpresa se encontraba debajo de las armas. Una vieja pila de billetes, cada uno con la firma de Joseph W. Barr. Al principio, Paul no sabía qué hacer con la moneda. Desgastados y descoloridos, los billetes habían sido conservados con el mismo cuidado que el resto de la colección. La curiosidad de Paul lo llevó a compartir fotos de los billetes en las redes sociales, con la esperanza de que alguien pudiera arrojar luz sobre su significado. La respuesta fue abrumadora. Los expertos en divisas identificaron rápidamente los billetes como raros e históricamente significativos. Firmados por Joseph W. Barr, estos billetes eran una parte única de la historia de la moneda estadounidense. Paul comprendió la importancia de su hallazgo. Lo que comenzó como una simple limpieza se convirtió en un viaje histórico. Los tesoros no eran solo objetos valiosos, sino artefactos que narraban la historia de sus abuelos y su dedicación a preservar el pasado. Cada pieza conectaba a Paul con su herencia familiar y la historia estadounidense más amplia, llenándolo de gratitud por este legado de valor y visión. Entre los descubrimientos más notables, había una colección de billetes estadounidenses firmados por Joseph W. Barr, quien fue secretario del Tesoro por solo 29 días, 21 de diciembre de 1968 al 20 de enero de 1969. Durante su breve mandato, se imprimieron 458 millones de billetes con su firma, una pequeña fracción del total. Mientras la mayoría de estos billetes se usaron y destruyeron con el tiempo, el abuelo de Paul tuvo la previsión de conservarlos. Quedó claro que el abuelo de Paul había reconocido el significado potencial de estos billetes mucho antes de que la mayoría de la gente supiera de ellos. En lugar de gastar o descartar los billetes de barra, tuvo mucho cuidado de conservarlos. Envueltos en materiales protectores y guardados de forma segura en una caja fuerte oculta debajo de la mesa de café de la familia, estos billetes sobrevivieron décadas de historia. Cuando Paul descubrió la colección, fue como encontrar una cápsula del tiempo que reveló un momento crucial en la historia del tesoro de los Estados Unidos. Los expertos en divisas se quedaron atónitos con el descubrimiento. Si bien encontrar un solo billete de barra hoy en día es un evento raro, el tamaño y la calidad de la colección del abuelo de Paul eran extraordinarios. Estos billetes, en particular los que se habían conservado bien, podían alcanzar cientos o incluso miles de dólares cada uno, según su estado. Sin embargo, más allá de su valor monetario, decía mucho sobre la naturaleza meticulosa del abuelo de Paul. Cada billete se seleccionaba cuidadosamente, elegido por su calidad, claridad y mínimo desgaste por circulación. La colección incluía una variedad de denominaciones, de 1, 5, 10 y 20, todos con la firma de Barr. Estos billetes no solo se coleccionaban, sino que se trataban con el tipo de respeto que generalmente se reserva para los artefactos históricos. Un historiador bancario explicó que estos billetes
representaban un momento específico en la historia financiera estadounidense, el período de transición de fines de la década de 1960. Esta fue una época de cambios significativos en la moneda estadounidense, con la introducción de nuevos diseños y medidas de seguridad. El abuelo de Paul había creado, en esencia, una cápsula del tiempo de esa época, preservando piezas de la historia que de otro modo podrían haber desaparecido. A través de su cuidadosa colección, se aseguró de que este período de la moneda estadounidense no se perdiera en el tiempo. A medida que Paul profundizaba en la colección de su abuelo, descubrió que no se trataba solo de moneda. Su abuelo también había curado cuidadosamente una selección de lingotes de plata. Estos lingotes, marcados con pureza y peso, databan de principios de la década de 1930, una época en la que la Gran Depresión había causado una agitación financiera generalizada. Los bancos habían quebrado y la gente había perdido la fe en los métodos tradicionales de ahorro. Sin embargo, la plata y el oro mantuvieron su valor durante estos tiempos inciertos. Paul se enteró de que sus abuelos comenzaron a coleccionar estos lingotes de plata en 1931, justo cuando la nación estaba en las garras de la depresión. Para ellos, estos lingotes no eran solo metales preciosos, eran una forma de seguridad financiera. Un historiador explicó que durante la Gran Depresión, los lingotes de plata actuaban como una cuenta de ahorro personal, algo tangible y seguro en tiempos de crisis económica. Paul también desenterró un tesoro de monedas, cada una cuidadosamente seleccionada por su significado histórico. Sus abuelos no se limitaban a coleccionar monedas, se centraban en aquellas que contaban una historia. Algunas de las monedas eran de años en los que la Casa de la Moneda de Estados Unidos producía solo una cantidad limitada, lo que las hacía raras y valiosas. Otras eran errores, como un centavo de 1955 que había sido estampado accidentalmente 2 veces, lo que creó el efecto de doble troquel. Este error hizo que la moneda fuera única y solo se produjeron alrededor de 20 de ellas. Paul se maravilló ante la previsión de sus abuelos, que habían conservado objetos tan raros en perfectas condiciones. Un experto en monedas explicó que este centavo de 1955 era valioso por su rareza y excelente estado de conservación. La colección bajo el suelo no era solo un tesoro, sino una ventana al pasado, un testimonio de una familia que valoraba la historia más allá de lo material. Lo que Paul descubrió reflejaba la visión de sus abuelos y su dedicación a preservar la historia. Su legado combinaba valor monetario con importancia histórica, salvaguardando historias que pudieron haberse perdido. Entre los hallazgos más notables estaba una colección de 15 armas, cada una con su propia historia. La más antigua era un revólver Colt de 1865 usado en la Guerra Civil, seguido por un Peacemaker de 1873 típico del Viejo Oeste. Cada pieza ilustraba la evolución de las armas de fuego en la historia estadounidense. Número 1. Las armas de fuego no eran simples reliquias. Estaban cuidadosamente organizadas. Con notas escritas a mano por su abuelo, Paul descubrió que la pistola de servicio de 1911 de la Primera Guerra Mundial había llegado con una carta del soldado que la llevó a través de Francia. El revólver policial de 1927 todavía llevaba su número de placa original. Cada arma de fuego estaba acompañada de documentación detallada que mostraba su historia y propietarios anteriores. La colección incluso incluía una rara pistola modelo 1920. Solo se fabricaron 1, y la mayoría fueron destruidas. Esta pistola, encontrada en una venta de garaje en 1963, ahora podría valer más que todas las demás juntas. Pero la colección no terminó allí. Paul encontró joyas y relojes de bolsillo, no valiosos por su rareza, sino por su conexión sentimental con su familia. Entre los tesoros se encontraba el reloj de bolsillo de su bisabuelo, que había viajado con él cuando emigró a Estados Unidos. También había un relicario que contenía una pequeña imagen pintada de la abuela de Paul cuando era joven. Estos objetos contaban una historia diferente, una historia familiar y un significado personal. A medida que Paul compartía sus hallazgos en las redes sociales, el verdadero valor de sus descubrimientos comenzó a revelarse. Los expertos le aconsejaron sobre cómo limpiar y conservar las monedas, compartieron consejos sobre cómo reparar el daño causado por el agua y le advirtieron contra una limpieza excesiva
que podría dañar su valor histórico. Paul se dio cuenta de que no se había topado simplemente con objetos valiosos. Había descubierto una colección curada de la historia estadounidense, cada artículo cuidadosamente guardado por sus abuelos. No eran solo coleccionistas, eran historiadores. Cada artículo, ya fuera una moneda, un arma o un artefacto personal, había sido elegido con un propósito, a menudo por su importancia histórica o valor emocional. Esta experiencia cambió la visión de Paul sobre sus abuelos como guardianes activos de la historia. Decidió mantener la casa de campo, que ahora valía más que su precio monetario. Organizó la colección en 3 categorías: objetos dañados, piezas raras y reliquias familiares. Vendió algunos artículos para financiar las reparaciones de la casa, donó otros al Museo Nacional de la Moneda y exhibió las piezas más significativas en la sala de estar. La casa se transformó en un museo familiar donde mensualmente se reunían para compartir historias. Paul había descubierto más que objetos valiosos. Había encontrado un legado familiar que perduraría generaciones, recordándonos que los tesoros más importantes a veces están ocultos justo debajo de nuestros pies. Nos vemos en el próximo video.